Entonces, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el planeta en ese recurso importante? ¿Qué pasa con el agua? Este es un mapa de la República Mexicana que establece la disponibilidad de agua renovable per cápita hasta el año 2030. Es una proyección del año 2030, por supuesto, se sabe, ¿no? La Comisión Nacional del Agua tiene estos datos, cómo se comporta, y ustedes podrán ver que esta región, que es la región 13, que se refiere básicamente a la Ciudad de México y lo que es el Estado de México y Tlaxcala, ¿no? Puebla y Tlaxcala, más o menos, ¿no? Es la región más amenazada por disponibilidad de agua. Después tenemos otras regiones, pues, donde más o menos estamos sanos, por decirlo, todo lo que está en gris, pero tenemos regiones que ustedes obviamente podrán intuir. Las regiones áridas y semiáridas del país, por supuesto, tienen poca agua. Y son lugares donde la amenaza por disponibilidad de agua es importante. Esa agua la que tenemos disponible, pues por supuesto tiene diversos usos. Se extrae de vías, por ciertas vías de fuentes subterráneas, que son básicamente los pozos, y las fuentes superficiales, que pues, son lagos, ríos, el propio mar, por ejemplo. Y esto se suministra a las poblaciones. En México tenemos gráficas que nos indican cómo ha ido creciendo la cobertura de la población que tiene acceso al agua, la población que tiene vivienda, la población que tiene agua entubada, ¿sí? Y la cobertura de drenaje. Normalmente este es un indicador de desarrollo. Un indicador de desarrollo diría que un país sano, que se ha desarrollado bien, pues tiene capacidad de entregar agua potable a toda su gente, al 100% de su gente, y también tiene capacidad de saneamiento al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una red de drenaje y también una manera de limpiar los desechos que estamos generando y que se van al agua. Vamos a ver si eso es cierto o no. Esta es la situación en México. Tenemos plantas potabilizadoras en operación al año 2017. Más o menos están tratando un caudal de 100 metros cúbicos por segundo. Y aquí está más o menos, digamos, en caudal lo que ha ido creciendo, digamos, la infraestructura de potabilización de agua. Ojo, lo que se usa es mayor que lo que se potabiliza. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hay muchas fuentes, digamos, muy limpias, donde basta nada más una cloración para poder enviar agua para uso a la gente. Pero hay otras donde el agua ya tiene otros contaminantes por diversas razones, por la fuente de abastecimiento, que es la principal, que sí necesitamos eliminar. Por ejemplo, el agua dura le tenemos que quitar sales que propician dureza. La dureza es aquella, digamos, propiedad que organolépticamente la podemos definir como la dificultad que tiene un agua para que haga jabón cuando nosotros nos queremos lavar, ¿no? Eso probablemente ustedes lo han visto, llegar a un hotel en algún sitio, le abre uno la llave y resulta que usa el jabón y no hace espuma el jabón. Eso es porque el agua es dura. El agua es dura, tiene un alto contenido de sales. Esas sales tienen una curva de solubilidad inversa con la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que si la temperatura sube, esas sales van a tender a precipitar, si se satura en concentración el agua con la temperatura, y lo que hacen es que precipitan. Y es lo que genera el típico, lo que llamamos sarro, ¿no? Que llamamos sarro simplemente es precipitación de sales. Y además, por supuesto, no podemos estar bebiendo agua dura, porque esa agua dura, esas sales que precipitan en las tuberías también pueden precipitar en el riñón, ¿no? Y nos terminan generando un problema por ahí. Entonces, hay un cierto nivel de abastecimiento, pero debo decir que lamentablemente a nivel mundial la realidad es devastadora con respecto al abastecimiento de agua. Hay una población gigantesca de gente, estamos hablando de millones de gentes que no tienen acceso a agua potable. Y hay una cantidad enorme de gentes que no tienen acceso a drenaje, ¿sí? Y hay una cantidad enorme de gentes que las aguas que utiliza están contaminadas con coliformes fecales. Entonces, eso habla de que a pesar de que el agua puede estar disponible, pues no necesariamente está disponible en las condiciones adecuadas para ser bebida por el ser humano. Y eso tiene que ver, y es un factor que determina la pobreza. Digamos, el acceso a agua potable y el acceso a servicios de saneamiento,
drenaje, tratamiento de aguas, etcétera, son factores condicionantes de pobreza. Y es algo que, por supuesto, es una consideración importante cuando se hacen proyectos de abastecimiento de agua y de tratamiento de agua. Les voy a explicar después un poquito más qué pasa con la cuestión del saneamiento. Pero miren, aquí les estoy mostrando el grado de presión sobre el recurso hídrico a 2017 en el país. Todo lo que está en amarillo, y ya no se diga lo que está rojo, ustedes podrán entender que es algo severamente amenazado. Y métanselo de una vez en la cabeza. Discúlpenme la expresión, pero es así. El agua se va a acabar poco a poco en el planeta. Ese es un hecho. ¿Sí? Tenemos una serie de recursos y se sabe perfectamente cuáles son, que tienen una disponibilidad amenazada a futuro. Y el futuro no les estoy diciendo en 10,000 años, les estoy diciendo en un panorama cercano de 20, 30, 50 años. Así que cuidado con eso. Fíjense, quiero mencionar esto, la zona de Baja California. Esta zona es una zona severamente amenazada, ¿eh? La zona de Baja California es una zona severamente amenazada. Ustedes recordarán que hubo una controversia porque el gobierno de México canceló vía una consulta un proyecto de una cervecera grande ahí. Déjenme decirles que yo conozco perfectamente la zona. He trabajado en la zona, he ido a capacitar gente de la Comisión Nacional del Agua en los organismos operadores de Ensenada, Tecate, Mexicali y Tijuana. Y además, por alguna razón, hemos hecho proyectos ahí en la zona de Tecate con otra cervecera, ¿sí? Y no hay agua. Es un hecho que no hay agua. Los estudios que se hicieron, hay un estudio de impacto ambiental que se hizo por ahí, ya señalaba que no había condiciones de cumplimiento para hacer un proyecto nuevo con alta demanda de agua. Entonces, cuidado con lo que se señala de que, de que el proyecto se canceló a la mala o ese tipo de cosas, porque no hay razones para haberlo cancelado, ¿eh? Entonces, son cosas que a veces uno ve y ve comentarios y la gente, no, es que iba a invertir la empresa. Sí, la empresa obviamente iba a invertir, se iban a generar un cierto número de trabajos, pero a costa de dejar sin agua a la población en un panorama cercano. Entonces, cuidado con eso. Bueno, ustedes sabrán, todo el sureste, pues se sabe que es la zona donde tiene agua el país. Bueno, ellos no tienen problema. Ahí es donde están las grandes reservas de agua de México. Aquí se ve el grado de estrés que tiene la población con respecto a su acceso al agua. El consumo de agua en el mundo, estas son nada más cifras de los países de la OCDE. Hay que remarcarlo porque no todos los planetas están afiliados a esta organización. Y ustedes van a ver que México, de los países de la OCDE, es el quinto en el consumo de agua. Hay que entender, México es un país grande, México es el 13º país en extensión territorial del planeta y es un país altamente poblado. Entonces, evidentemente, el requerimiento de agua que tiene el mexicano pues es elevado, ¿no? Y nos da estos resultados, ¿no? Estados Unidos, por supuesto, es el más grande. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cuál es el grado de presión a nivel mundial? Bueno, este es un mapa físico y económico de la escasez de agua a nivel mundial. Hay zonas que no están estimadas, pero bueno, como ustedes verán, son zonas muy boreales, ¿no? No creo que haya problema en ese sentido, pero nosotros tenemos una serie de de países donde se ve que pues, hay severa amenaza. Obviamente, en esta franja que tenemos nosotros una serie de desiertos grandes, pues es lógico pensar que hay escasez de agua, ¿no? Pero la escasez de agua es a nivel generalizado y en este momento se conoce que ya empieza a haber ciudades donde se empieza a limitar el abastecimiento de agua a la gente simplemente porque no hay. La primera de ellas ustedes habrán escuchado Ciudad del Cabo, ¿no? Y pues para allá va el planeta se está teniendo problemas de suministro de agua. Miren, hay algunos comentarios, creo que hay algunas preguntas, las vamos a dejar al final, déjenme continuar con la exposición y al final va a haber un periodo para poder resolver preguntas y algunas inquietudes. ¿Qué pasa con el paradigma de desarrollo sostenible con respecto al agua? Pues es muy sencillo, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener cuidado, ¿sí? En el manejo del agua. Lo primero que tenemos que hacer es evitar la generación de agua residual. Es decir, nosotros utilizamos el agua, tenemos que utilizar la cantidad menor posible y de alguna manera evitar la generación de agua residual.
todas las actividades humanas, las domésticas, las municipales que conciernen a una población ya grande, y finalmente las actividades industriales, por el uso del agua generan agua residual, es decir, agua que se contaminó simplemente por la actividad productiva y la actividad humana. El siguiente paso será reducir los vertidos de agua residual. Después vendrá el tratamiento. Bueno, ¿sabes qué? Pues ni modo, ya reduje todo lo que pude, y lo que ya no pude reducir, pues tiene que ir y se tiene que limpiar. Porque la idea es que yo regrese el agua en la misma condición que la tomé, que regrese al planeta el agua en la misma condición que yo la tomé. Y habrá una parte que pues ni modo, por simplemente una cuestión termodinámica, ¿sí? La termodinámica nos dice que no hay ningún proceso al 100% eficiente, ¿sí? Entonces va a haber una generación de desecho, pero tiene que ser el menor, el que ya no se pudo hacer nada con él. Entonces lo primero que tenemos que hacer son las medidas de prevención y después las soluciones a final del tubo. Es decir, primero minimizo, hago gestión en mis actividades para tratar de limitar lo que descargue. Y bueno, finalmente lo que descargué, pues ni modo. Pero sí tengo que asegurarme de que sea tratado. Entonces, eso saca al tema el tratamiento del agua residual en México. Vean ustedes los datos, el caudal de aguas residuales municipales tratadas en México, como ustedes ven, es de 135 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo les hablé de que las plantas potabilizadoras andaban alrededor de 100. Quiere decir que realmente el agua potable que se está suministrando en México anda arriba de 200 metros cúbicos por segundo. No recuerdo el dato, pero es mucho mayor, ¿no? De los cuales, pues ni modo, terminan llegando al drenaje de los 200 y tantos metros cúbicos por segundo, 135 metros cúbicos. ¿A dónde se fueron los demás? Bueno, esto habla de que en este caso tenemos un uso consultivo de agua, así se le llama. El uso consultivo es aquel en el cual yo suministro una cierta cantidad de agua, se utiliza, pero lo que finalmente se descarga en el ciclo urbano del agua, pues no es el mismo porque se utilizó, porque se incorporó a actividades, a productos, etcétera. Inclusive hay un factor de evaporación por ahí, pero bueno, digamos que de lo que se está usando, pues no todo se está descargando. Entonces es una cantidad grande, 135 metros cúbicos por segundo. Probablemente ustedes no se imaginan la magnitud, pero estamos hablando de una cantidad bestial de agua. ¿Y qué pasa con los tratamientos? Bueno, ustedes van a ver que hay una serie de tratamientos para el agua residual. Hay un proceso que se llama los activados, es el predomina en el país, ¿sí? No necesariamente quiere decir que este predominio sea referido al tratamiento en metros cúbicos, sí, más bien al tratamiento de aguas residuales, pero no quiere decir que sea el mismo número de plantas. Es decir, la distribución por tecnologías no necesariamente es la misma que la distribución con respecto al caudal tratado. Aquí estamos hablando de caudal tratado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta una cuestión. Si nosotros vamos a limpiar el agua, si vamos a tratar el agua residual, tenemos que utilizar el proceso lo más sostenible posible. Es decir, un proceso que genere pocos residuos, que por el contrario genere subproductos, es decir, cosas que yo pueda aprovechar, ¿sí? Y que consuma la menor cantidad de energía. En general, los procesos que consumen la menor cantidad de energía y generan subproductos útiles son los llamados procesos anaerobios. ¿Qué hace una planta de tratamiento de aguas residuales? Lo que hace es simplemente simular en un medio controlado por el ser humano, ¿sí? Y a una escala pequeña, lo que sucede en la naturaleza. En la naturaleza tenemos, por ejemplo, un río, caen hojas, se mueren animales, quedan finalmente en el agua, y el agua ejerce un mecanismo de autodepuración por vía microbiológica. Hay microorganismos que lo que hacen es empezar a degradar la materia orgánica, digamos, organismos vivos ya muertos, los empiezan a degradar, ¿sí? Por vía aerobia van a consumir el oxígeno que está en el cuerpo de agua, y si el oxígeno es suficiente, pues se va a terminar de degradar el material y bueno, no pasó nada. Pero si la cantidad que se tiene que degradar sobrepasa la cantidad de oxígeno disponible en el cuerpo de agua, no quiere decir que no siga la degradación, sino que se cambia la vía por la cual se hace, y entonces de una vía aerobia, que es aerobia, que es aire, que quiere decir que hay oxígeno, se vuelve por una vía anaerobia, entonces se entran en juego otro tipo de microorganismos que no necesitan oxígeno para hacer su labor, ¿sí?
y que tienen la ventaja de que generan como subproducto, ¿sí?, lo que se llama biogás. Es decir, el biogás es un producto natural resultado de la depuración y la degradación de compuestos que son biodegradables, compuestos orgánicos biodegradables. Y pueden ser por estar en vía líquida o en vía sólida, que después vamos a ver. Entonces, eso quiere decir que si nosotros queremos hacer sostenible el tratamiento de las aguas, tenemos que tender a favorecer los procesos que per se son más sostenibles. Eso implica, y no ha habido en este país, ¿sí?, por diversas razones, ¿sí?, una política pública que indique perentoriamente cuál es el tipo de proceso que se debería usar. Además, tenemos una organización en el país que tampoco favorece la gestión del agua en cuanto a abastecimiento, manejo del sistema de saneamiento y el tratamiento de aguas residuales. En el sexenio de Miguel de la Madrid, todo el manejo del agua y el sistema de saneamiento en el país se hacía centralizado, es decir, desde la federación. Se hizo un decreto y lo que pasó en ese entonces es que se descentralizó y se dejó la responsabilidad del manejo, gestión, tratamiento y saneamiento a los municipios y en algunos casos, digamos, en municipios que no podían hacerlo, a consejos o comités estatales para el manejo del agua. Eso ha resultado en una situación complicada y no buena para el país, porque ustedes se han de imaginar que hay municipios, por ejemplo, un municipio ahí perdido en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Oaxaca, pues es un municipio que no va a tener la gente adecuada en cuanto a habilidades y capacidades, ni siquiera para presentar proyectos en los cuales se le den recursos para mejoramiento, para abastecimiento, etcétera, ¿sí? Esa es una realidad en el país y que ha hecho que se trate de regresar a un esquema anterior o al menos elevar el nivel de capacidad de gestión. No dejarlo en los municipios, sino elevarlo al menos a los estados. Eso, yo he estado involucrado y hemos tenido algunas asistencias a algunos congresos de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, donde, bueno, se ha tratado de empujar por ese lado. Entonces, necesitamos una política pública de desarrollo integral que sea incluyente y transeccional. Uno de los problemas que se tienen con la gestión del agua en México es que los proyectos no funcionan bien o los organismos tienen dificultades de superación, pues porque la gente que trabaja pues nada más dura, si bien va 3 años, ¿no? 6 años, otros son 3 años que se remuevan los cuadros por una cuestión pues, de elecciones, ¿no? Y entonces el nuevo partido que llega quita a la gente que estaba, llega una gente nueva y eso lo único que ha dado como resultado es un manejo pésimo, ineficiente de los recursos. Los proyectos que se hacen para saneamiento se hacen con la vía de tratar de hacerlos en el periodo para ponerme la estrellita, de que alcancé a hacer una planta de tratamiento, por ejemplo, o construir nuevos pozos o qué sé yo, ¿sí? Pero no hay una visión a largo plazo. Y eso es lamentable porque tiene impacto en la viabilidad y la sostenibilidad de los proyectos. Entonces, esto ha hecho que necesitemos fortalecer el sector. Hay consejos de cuenca. El país está dividido en una serie de regiones administrativas. Hay consejos de cuenca, hay organismos operadores que pueden integrarse varios en un mismo consejo de cuenca y todo esto debería hacer que los proyectos que tuviéramos en infraestructura se manejaran con un enfoque integral. Priorizar tecnologías con alto grado de integración nacional, priorizar las tecnologías con enfoque sostenible, es decir, tratar de priorizar procesos anaerobios y que se tenga en cuenta con la participación decidida de la gente, porque se ha visto que también hay veces que hay cuestiones sociales que se soslayan cuando se hacen los proyectos y luego hacen que las plantas terminen abandonadas o sin utilizarse simplemente porque la población cuando la pusieron pues se opuso a que operara la planta. Es algo importante que finalmente incide. Los procesos de digestión anaerobia, hay la degradación anaerobia y se genera un compuesto, una mezcla de gases que se llama biogás. Es básicamente en números generales 60% de metano y 40% de CO2. El metano es un gas combustible, ¿sí? Y al ser combustible puede generar energía.
La energía química del metano se puede transformar en otros tipos de energía. De modo que si nosotros generamos biogás en un sistema anaerobio, en una planta de tratamiento, podemos generar el equivalente a 0.7 litros de gasolina, 0.6 metros cúbicos de gas natural, 2.4 kilowatts hora de electricidad o el equivalente a 1.3 kilos de madera. Es decir, es un combustible que tiene sus equivalencias, ¿sí? Con biogás podemos sustituir gasolina, por ejemplo, o podemos sustituir gas natural, y el gas natural es un combustible fósil, ¿no? Que resulta de actividades de extracción eh, petrolera, etcétera. Sí, la industria oil and gas que se llama. Entonces, podemos sustituir con un combustible biogénico, es decir, con un combustible renovable, un combustible fósil. Y así estamos colaborando a la mitigación de gases de efecto invernadero. Estos son algunos escenarios que se hicieron con respecto a la selección de tecnología. Es un trabajo muy interesante que hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el doctor Adalberto Noyola y el doctor Juan Manuel Morgan, que son especialistas en este tema. Ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué procesos hay, seleccionaron una serie de procesos y una serie de escenarios de cumplimiento respecto a las condiciones de la Agenda del Agua 2030, que la idea es que se tenga tratado el 100% del agua en México, y se establecieron una serie de tecnologías y se vio cuál era el impacto de esas tecnologías en la generación de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son aquellos gases que, digamos, son emitidos a la atmósfera, ¿sí? Y generan un efecto reflejo, por decirlo de alguna manera, de evitar que salga el calor de la atmósfera. Lo reflejan hacia la Tierra y eso genera calentamiento. El CO2 es uno de ellos, el metano es otro de ellos, los compuestos oxidados de nitrógeno son otros, en fin, son gases que están generando, ojo, y ese es uno de los principales problemas que tiene el planeta en ese momento, es el calentamiento global. Están generando lo que se llama cambio climático. Entonces, su limitación es prioritaria para la sostenibilidad del planeta. Se hicieron una serie de consideraciones en las cuales se dijo, oye, mira, yo tengo esta generación de gigagramos de CO2 equivalente, ¿sí? Es decir, de toda la actividad que yo genero en el tratamiento del agua, yo voy a generar contaminación que se puede medir en toneladas o gramos de CO2 equivalente, ¿sí? Digamos, el CO2 fue el gas que se tomó como la mejor medida de medir el efecto de cambio climático. Se estableció una línea base de decir, mira, lo que se ha estado haciendo en un escenario base, pues es lo que se dice business as usual, ¿sí? Seguimos utilizando procesos aerobios, altamente consumidores, o tenemos lagunas anaerobias, pero están descubiertas. Eso quiere decir que la degradación del agua residual está emanando gases libremente a la atmósfera, cuando lo ideal es que si es una laguna anaerobia, pues se fuera cubierta para colectar el biogás ser utilizado. Al utilizarse, quemar o al menos quemarse, se convierte en CO2 y el CO2, que también es un gas de efecto invernadero, como dice ahí, pero es mucho menos potente en su capacidad dañina al ambiente que el metano. Y bueno, se hicieron unos escenarios base y esto lo interesante es que se evaluó con lo que se llama análisis de ciclo de vida. Después vamos a ver qué es eso. El caso es que si nosotros optábamos con una política pública por establecer prioritariamente procesos anaerobios, podíamos reducir hasta un 34% las emisiones de CO2 a la atmósfera con respecto al escenario base de seguir sin hacer, digamos, de seguir sobre la misma política, ¿no? Estos son escenarios intermedios, pero si se fijan, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros al 2030 tratábamos todo el agua con procesos anaerobios, después acoplados son procesos aerobios para poder alcanzar los límites de contaminantes que nos permite la normatividad mexicana, nos íbamos a estar regresando pues, a niveles de contaminación que teníamos inclusive antes de 1990. Entonces, como se ve, el seleccionar la tecnología impacta en la situación ambiental del planeta en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Si no, bueno, pues imagínense, íbamos a estar nosotros sobre el escenario base a tener más de 12,000 gigagramos de CO2 equivalente,
Es decir, prácticamente como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Pero si tomamos las medidas adecuadas, entonces sí podemos hacer algo y regresar a una situación al planeta, a la condición que tenemos antes de 1990. Eso sería muy fabuloso. Este es otro esfuerzo que se hizo. En ese trabajo estuve yo involucrado. Les debo decir que yo y mi empresa hemos sido consultores de la Cooperación Alemana al Desarrollo en México, la GIZ. Somos también consultores nacionales para la Agencia Danesa de Energía y actualmente para el Korean Development Institute de Corea, porque hay cooperaciones que trabajan en México de países desarrollados, ayudando a países como nosotros, precisamente para implementar medidas de mitigación ambiental, por ejemplo, en este caso con respecto a los gases de efecto invernadero. Entonces, esto nos dice que si nosotros tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales, nosotros podemos estar en condiciones de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, midiendo, por ejemplo, procesos anaerobios, aerobios, y que es el proceso anaerobio, es mucho mejor en términos de la tonelada de CO2 equivalente emitidas al año con respecto a los procesos aerobios en función de la capacidad de la planta. Aquí debo decirles que esto lo vamos a actualizar, digamos, vamos a hacer una revisión 2 de esto porque tenemos que volver a cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto lo haremos, se actualizará pronto. Pero hay herramientas que nos permiten la guía de selección del backlink, que es así se llamó el proyecto de la agencia alemana aquí para el desarrollo en México, y que es de la universidad, de la UNAM, que nos dicen por dónde tenemos que ir. Entonces, el tratamiento de aguas, en suma, tenemos aguas residuales municipales que podemos tratar por esa vía y tenemos una serie de aguas industriales que también se tienen que tratar. Ahí el cambio del paradigma para ayudar a que sean sostenibles, los procesos son diferentes. En primer lugar, se requiere la existencia del cumplimiento normativo. Hay muchas empresas, muchas industrias que no cumplen con las normas. Es necesario aplicar multas más elevadas en un esquema de aplicación progresivo. Inclusive las clausuras. ¿Por qué lo digo esto? Porque resulta que, aunque los industriales hay muchos que sí tratan el agua y la tratan bien, hay muchísimos que no la tratan. Y lo que hacen es varias vías. ¿Sabes qué? Pues decirle a la gente que los está presionando para tratar las aguas, obviamente una autoridad estatal o el municipal o lo que sea, ¿no? Pues simplemente le dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que la planta de tratamiento me cuesta muy caro y pues mejor cierro mi planta, ¿no? Y si cierro mi planta se van a quedar trabajadores desempleados. O viene el inspector y le dan un dinero y pues para que se haga de la vista gorda. Entonces, eso genera una situación muy mala, pero la principal causa de que esto se haga es porque la ley mexicana no tiene dientes suficientes para forzar al industrial a que cumpla con sus obligaciones. ¿Sí? El industrial, pues simplemente él quiere tener sus utilidades y créanme, así se los digo, lo que menos le interesa es el pasivo ecológico. No le interesa. Por más que digan y todo, y les debo decir que precisamente con esto del paradigma del desarrollo sostenible, pues hicieron algunas medidas que simplemente resultaron, digamos, en términos reales, en simulación. ¿Sí? En simulación, entonces tenemos una situación donde el industrial, ustedes entenderán que las aguas industriales son en la mayor parte de los casos bastante más concentradas, bastante más dañinas que las aguas municipales, que las aguas negras. Entonces la exigencia tiene que ser fuerte sobre ellos. Se les tiene que obligar a priorizar igual las tecnologías de los procesos anaerobios, priorizar procesos biológicos sobre procesos físico-químicos, es decir, procesos que demanden reactivos químicos hasta donde sea posible. Se les tiene que pedir sustituir su agua de primer uso por agua tratada, es decir, sabes que no utilices agua del pozo, mejor trata tu agua y esa reutilízala en tus procesos donde eso se pueda hacer, tanto por cuestión técnica como por cuestión normativa, y también el uso de agua para los propios procesos productivos. Esto lo están haciendo muchas empresas, pero muchas no. En el norte del país, como no hay agua, muchos industriales se dieron cuenta de que
no hay nada más caro que el recurso que no se tiene. Entonces, lo que han estado haciendo, por supuesto, es tratar su agua residual y entonces llevarla a un nivel de tratamiento que les permita reutilizarla hasta cierto punto, ¿no? Como les dije, no se puede reutilizar todo el agua, inclusive por cuestión normativa, pero eso se, eso se está haciendo, ¿no? Bien, ese es el panorama con el agua. Como ustedes pueden ver, hay una situación compleja, hay una situación donde hay una pequeña fracción de gente que no tiene acceso a drenaje y alcantarillado. En los niveles, perdón, los niveles andan arriba del 90% son decentes, ¿sí? Pero el tratamiento de aguas residuales, les debo decir que si ustedes van a las cifras de la Comisión Nacional del Agua, se dice que se están tratando alrededor del 60-65% de las aguas residuales. Nada más que no se dice cómo se están tratando. Se hicieron unos estudios donde yo también estuve colaborando con la UNAM y el CIEMAT del Instituto Politécnico Nacional y se encontró que, bueno, pues sí, efectivamente hay una capacidad instalada de 65 metros cúbicos de aguas residuales, pero se están tratando efectivamente alrededor de 35. ¿Qué quiere decir? Que hay plantas que están instaladas pero no están funcionando o están funcionando como decimos los mexicanos, a medios chiles, ¿sí? Es decir, o no están funcionando la capacidad que deberían o no están entregando la calidad de agua que se pide por norma. Esa es la realidad. La realidad es que en este momento el 35% del agua residual se trata como debe ser y el 65%, bueno, tenemos por ahí otro 25%, más o menos 30% que se trata medio, y hay prácticamente un 40% que no se trata. Es decir, estamos tirando una cantidad de contaminación enorme a los cuerpos de agua o al campo, etcétera, ¿no? Una situación preocupante.